Hola a todos, espero que estén muy bien. De antemano les quisiera pedir disculpas y pueden escuchar como las goteritas, ya que está lloviendo, ha estado lloviendo todo el día donde vivo, entonces ha sido como bastante complicado intentar grabar, pero ya está muy tarde y la verdad necesito grabar, entonces si lo escuchan pues un poquito arribita de la música, lo van a perdonar. Hoy vamos a analizar un libro de un escritor colombiano que se llama Philippe Bottevin, este sigue vivo, entonces es literatura contemporánea. El libro fue publicado en el 2005 y se llama La Otomana. Philippe Bottevin es un autor, como ya dije, colombiano del Valle del Cauca. Ha ganado muchísimos premios, que deben estar viendo por aquí. Este es un libro muy interesante, ya que a partir de las siguientes líneas de análisis que voy a proponer ahorita, lo vamos a estar viendo. Es una mezcla entre el erotismo, la novela erótica, con una literatura colombiana y influencias grecolatinas. Tenemos dos personajes principales, Morgana y Cipino. Estos son profesores en una universidad que queda en el lugar ficcional del Alto de Meusa. Entonces es como esta mezcla entre la ficcionalidad, los lugares ficcionales, con un plano colombiano, que sería Cundinamarca. Esta universidad parece sacada de Estados Unidos, pero en un bosque. Entonces es una universidad así súper de que los profesores y los alumnos viven en ella. Y Cipino es uno de los profesores de más antigüedad en esta institución educativa. La profesora Morgana llega después y ahí es cuando empieza toda la trama, que es cuando Cipino le tiene celos a Morgana porque le ganó la cabaña de uno de los padres de esta universidad, que era el padre Matías, y de allí él quiere conocerla. Pero bueno, no voy a hacer un resumen del libro, sino que lo vamos a ver desde los siguientes puntos de análisis. Primero vamos a analizar el plano en el cual se desarrolla la obra, que es el que ya había mencionado, que es el Alto de Meusa y la universidad. Segundo, el desarrollo del Eros. El Eros es una de las partes más importantes de este libro y ya vamos a ver por qué. La tercera es la influencia de la tradición grecolatina con una mezcla en los espacios colombianos. Y cuarto, por último, vamos a estar tocando qué son los kinks, que son estas prácticas sexuales consensuadas, y cuál sería el versus, que sería ya el asalto sexual o la violación, lo cual se ve muchísimo dentro del libro. Entonces, vamos a comenzar. En el libro se dan unas indicaciones supremamente precisas de dónde queda la universidad y dónde queda este lugar ficcional. Queda en Cundinamarca, un departamento de Colombia, y fue como un experimento entre varias naciones para crear una universidad tipo humanista. Y allí se desarrolla pues toda la fauna universitaria y pues se lo ve como algo completamente normal. Estos dos personajes, que son Cipino y Morgana, están dentro de este espacio y este espacio es como su centro. No se van para ninguna otra parte que no sea el Alto de Meusa o las cabañas en las cuales los profesores viven. El Alto de Meusa está supremamente relacionado y en varias partes se le ve como un refugio de la violencia. Y en eso quisiera enfatizar bastante, ya que pues hacer una novela del 2005, el contexto colombiano no ha cambiado mucho. Me gustaría tomar este espacio también para hablar sobre qué es lo que está pasando ahorita en Colombia y todas las masacres que hemos estado viviendo y cómo la época de la violencia que hemos tenido que soportar desde que nacimos, varias generaciones, ni siquiera varias generaciones, creo que desde el principio, desde que nos independizamos o antes de independizarnos de ser colonia española, Colombia ha tenido una tradición de violencia y sangre. En la obra no es una excusa, se le habla muy por encima de que hay un problema con unos bárbaros, que pues es como el conflicto armado que hemos tenido, pero no podría denominarse como una novela de violencia o sobre la violencia, ya que esta no toca en sí el problema de una manera vivencial, sino que simplemente es un ruido de fondo que está pasando alrededor de la historia principal. Es muy importante reconocer lo que está pasando ahorita en Colombia para entender mucha de su literatura, ya que no es algo que simplemente pasó y que está atrás, sino que es algo que está simultáneamente pasando y en este momento tuvo un incremento supremamente grande. Desde hace 2 semanas aproximadamente han pasado
que sepamos que hayan aparecido 5 masacres, de la mayoría jóvenes y niños, retomando así una época en la cual la juventud estaba totalmente perdida, no había futuro, no existía un futuro y es como si nunca pudiéramos avanzar. Por eso quisiera tocar sobre eso y que todos sepamos qué es lo que está pasando y no tratarlo de ocultar con un dedo. Volviendo al análisis del plano, esto es un plano cuasi ficcional, ya que pasa en un territorio que es real, pero al mismo tiempo es un espacio cerrado como una burbuja totalmente inventado por el autor. La cabaña de Morgana se convierte en el epicentro de todos los actos que van a hacer más adelante, a pesar de que pues existen los otros lugares, pero no son tan frecuentes como todas las acciones que se realizan dentro de ella, todas las acciones sexuales y eróticas. Estamos ya en el segundo punto, que es el desarrollo del eros, y creo que este es el punto más grande en el cual más podemos pasar tiempo, ya que el eros es lo que hace cohesiva a la obra. Se podría decir que es hasta el personaje principal, ya que es lo que envuelve todas las situaciones y todas las reacciones que tienen los personajes con los otros. Para esto tenemos que definir qué es el eros y cómo podría estar unido tan directamente a la trama de la obra. Cuando pensamos en la relación del eros con el ser mismo, no lo podemos ver solamente desde el sentido moral, sino también desde su carga simbólica. Para esta carga simbólica nos tenemos que remitir hacia la filosofía misma y sus raíces. Lo que nos han enseñado muchos en el colegio, filosofía es desde dos términos, filos, que es amor, y sofía, que es la sabiduría. Desde la parte de filos podemos entender más como un proceso de seducción a partir de la sabiduría, y desde la sabiduría lo tenemos que remitir desde el concepto mismo. Saber viene de la raíz latina sapere. Sapere significa tanto como sabor como saber, sabor de saber. Esto lo podemos ver directamente en la obra. Antes de muchas de las escenas que tienen Morgana y Cipino, la comida está dentro de ellas. Se le describe a la comida como una parte supremamente importante del mismo erotismo, y más que todo el licor. La comida, el sabor, se viene a intrometer dentro del eros desde un punto físico como también desde un punto de la sabiduría misma. Yéndonos un poquito más atrás, desde la tradición griega, desde lo helénico, podemos hablar perfectamente de tres formas de amar. Tenemos primero a los filias, que es la amistad, que es este amor hacia el prójimo, hacia el amigo. El eros, que es este amor físico, que ya viene desde la sensualidad y lo que hoy podríamos decir como amigos con derechos. Y el ágape, que ya es la seducción a partir del alimento del alma, o sea, desde el conocimiento, desde esta adquisición de conocimiento a partir de la otra persona. En la obra podemos reconocer los últimos dos, puesto que primero el erotismo es supremamente grande y la relación entre Cipino y Morgana se basa básicamente en el erotismo, en esta seducción y en el deseo carnal, sin la formulación de una pareja estable. Y el ágape, ya que pues Morgana sabía de Cipino y estaba supremamente como obsesionada con él, porque era un profesor bastante brillante y se le reconocía por ser uno de los más viejos, como había dicho anteriormente, pero también, me toca reporcarizarme estas gafas cada 5 segundos, pero también desde el punto de su trabajo. Ella ha leído bastante de su trabajo y lo admira muchísimo desde el conocimiento, no solamente desde lo parte físico, como Cipino sí lo ve en Morgana, aunque él también reconoce que Morgana es supremamente tesa, pero él ya lo es desde una atracción física desde que entra a su cabaña. Si vemos la figura del Eros, principalmente se nos lleva a las deidades, que pues al mismo Eros o a Afrodita. Estos dos tienen una potencia natural que domina al ser. Dentro del análisis de este Eros podemos verlo desde una rama de la ética, pero no como la ética que sabemos hoy en día, pues como la ética laboral ni nada de eso, sino desde el etos. El etos es cómo forjo mi carácter a partir del otro, cómo el otro puede forjar mi carácter. Y eso pues se ve supremamente desde la dominación de Cipino hacia Morgana, como también desde la sumisión de ella misma.
Y pues ya que hablamos de los griegos, pues ya entramos a la tercera parte, que es la influencia de la tradición grecolatina dentro del libro. Si vamos al libro completamente, cuando Cipino habla sobre Morgana, siempre lo está comparando con símbolos griegos. La pone allá como la misma Morgana, la deidad, también la compara como una sacerdotisa. Él mismo dice que es como un oráculo de Delfos porque tiene como el poder de la adivinación y explota al máximo todos los puntos que podemos ver en la erotización de la relación que tienen ellos dos. Además, Cipino es un profesor de grecolatina y da clases sobre eso. También podemos hablar de la tradición grecolatina en la influencia colombiana desde el Alto de Meusa, ya que este es como, si lo podríamos decir, como un ágora. Esta universidad no es solamente un lugar de encuentro de conocimiento, sino también de exploración del mismo cuerpo, ya que pues las cabañas no quedan dentro de la universidad, pero sí están dentro del territorio. Entonces lo podemos ver como también ese juego entre los dos profesores dentro de la universidad, como también en las cabañas, y cómo se es más difícil esconder esta atracción que tienen ambos y su juego sexual que desarrollan en sus espacios íntimos, también en lo público, que sería el espacio educativo. Si me permiten, les voy a leer un pedacito de la página 22, en la cual se ve evidenciado todo lo que dije anteriormente. La culpa está entretejida en la naturaleza misma del hombre, del universo, de la creación, de la maldad, del arrepentimiento y, por supuesto, cohabita en cada uno de los ciudadanos del país y del Alto de Meusa, ya que este lugar no es la excepción. La culpa, aquella que me acosa y atormenta, aquella que Morgana me colgó como un sabanito, solo puede entenderse en términos de perturbaciones que ocurren en este mundo sutil, cuyas repercusiones afectan cada confín del universo y que se manifiestan en el ser humano como tendencias o acusaciones, incluso como fuerzas del alma. Las sangres de la pasión me vistieron de púrpura. Emociones no vistas me otorgaron el palio de los sacerdotes del oráculo y me rumbo en la llovizna de los hombres. Bueno, y ahora pasamos a la parte interesante o la parte más sensible de toda la trama de la novela, y es las prácticas consensuadas versus la violación. Esta historia de amor no es solamente una historia de amor, sino que este amor es un eros completamente desbocado. Su relación está dentro del kink. El kink es estos fetiches o estas ganas de probar cosas a partir de lo sexual. Y Cipino tiene un carácter completamente dominante dentro de la relación. Morgana disfruta ser sumisa y cuando Cipino le roba su diario se da cuenta que ella desde que es joven tiene estas tendencias sadomasoquistas y con delirios de violación. Cuenta también Morgana en varios episodios, tuvo una excitación completamente grande a partir de eventos violentos hacia su cuerpo y hacia su dignidad, pero es algo que la excita a ella, entonces pues lo podemos ver desde la parte del kink. Pero ¿en qué momento podemos empezar a hablar desde un kink consensuado y ya una violación? Cipino en una parte entra a la cabaña de Morgana, la deja allí ya que estuvieron bebiendo, y fue la primera vez que él entra a la cabaña consensuadamente, ya que ya había entrado de metido y le había robado unos papeles a ella y la había visto en su otomana, que es como un diván en el cual, pues por ejemplo, lo van a estar viendo por aquí. Es con lo que siempre relacionamos a los psicólogos, este mueble en el cual uno se sienta y empieza a confesar todos sus pecados al psicólogo. Él la ve allí con una bata morada y empieza pues como a súper fantasear con ella. Volviendo a la parte de la violación, Morgana está completamente borracha y este tipo la deja en la otomana y la empieza a desvestir y la empieza a tocar y a forcejear sexualmente. Esto obviamente no debería ser replicado ya que esto es violación, pero dentro de la obra, al ver que ella, pues él ya sabía lo del diario, entonces él como que pensaba que eso estaba bien y que él le podría gustar, pero en muchas de las partes se ve como estas prácticas consensuadas rotas por el deseo de Cipino.
Se podría decir que hasta esta dinámica de dominante sumisa llega a una parte perversa. No les voy a spoilear el final para que lean el libro, y es bastante importante aclarar que tenemos que hacer una división completamente entre la ficción y lo real, pero también sin juzgar los kinks o todas estas expresiones sexuales de las cuales se habla, y me parece supremamente chévere que lo estén hablando en un libro, y más del 2005, en una realidad como la latinoamericana y más como la colombiana, que tiende a ser bastante conservadora y bastante reprimida desde lo religioso como también desde lo moral. En la página 49 del diario de Morgana leemos lo siguiente. En un contexto así como rápido, ella se fue para un campamento y tenía una compañera que se llamaba Alicia, y esta le contó que su primo la había violado en el sueño cuando ella era pequeña, y pues ya les voy a leer lo que es. Alicia luchó infructuosamente por sacarlo del lecho, pero él le apretó por el cuello y amenazó con estrangularla si no cedía a su ímpetu, y ella, en medio de sollozos, se brindó para que él pudiera finalmente satisfacerse, cosa que ocurrió casi de inmediato. Con solo escuchar el relato de Alicia, narrado sin ocultar la rabia e impotencia, me excité de tal modo que aquella noche, después de asegurarme de que Alicia dormía, me froté una y otra vez, primero con la almohada acaballada entre las piernas y luego con los dedos hasta quedar exhausta. Espero que les haya gustado muchísimo este video, queden pendientes para el siguiente, me pueden seguir en mis redes sociales y espero que estén muy bien.